pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía. Pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que como cada semana nos reúne a ustedes y a nosotros para conversar de los eventos de mayor trascendencia que en la semana han incidido o pueden incidir en la vida, en la salud de todos nosotros en el país y sobre todo en la posibilidad de garantizar el desarrollo sostenible por el que tanto luchamos y al que tenemos derecho. Esta semana es obligada la conversación sobre la donación voluntaria de sangre. Al conmemorarse en la semana ese día para la donación voluntaria de sangre, es propicia la ocasión que hagamos una conversación con los actores del Sistema Nacional de Salud más vinculados con el suministro de sangre segura a la población. La entidad que instaló el primer banco de sangre en el país, la entidad donde se formaron los primeros hematólogos del país y donde se sigue la tradición de formar hematólogos en el país. Tenemos invitados con nosotros para conversar acerca de la donación voluntaria de sangre y de cómo podemos seguir avanzando en la consolidación de un sistema que garantice sangre segura y gratuita a toda la población, a dos autoridades de la Cruz Roja Dominicana. Tenemos con nosotros al presidente del Consejo Nacional de la Cruz Roja Dominicana, al presidente nacional de la Cruz Roja Dominicana, el doctor Miguel Sanz, y al director del Hemocentro de la Cruz Roja Dominicana, doctor César Matos, con dos destacados galenos dominicanos que han dedicado gran parte de su vida a brindar asistencia y servicios tanto en la sangre como en los servicios de salud en el país. En breve, no se muevan porque vamos a conversar en detalle con estos dos distinguidos invitados acerca de la importancia de la donación voluntaria y de qué podemos seguir haciendo para garantizar el suministro de sangre segura a toda la población. Hoy, en este Día Mundial del Donante de Sangre Voluntario, estamos haciendo un relanzamiento de este programa Sálvame con tu pinta, Dona Sangre. Estamos haciendo un llamado a toda la población dominicana a tomar conciencia de la importancia de la donación de sangre. Con tu donación salva vida. Queridos amigos, de nuevo con ustedes. Un placer, doctor
Miguel Sanz, un placer tenerle en la Utopía. Doctor César Matos, apreciado amigo. Es un placer, señores, tener estos dos distinguidos invitados que están compartiendo con nosotros esta entrega. Yo quisiera, antes que nada, que el doctor Miguel Sanz nos comentara de su punto de vista. Vimos ya el lanzamiento, el video de su invitación al lanzamiento de la campaña, de la importancia de esa campaña, y que luego el doctor Matos nos pueda comentar por qué es importante eso. O sea, es un tema, es un festival de rock, es un tema de un carnaval, un premio. O sea, ¿de qué estamos hablando con esa importancia del lanzamiento de la campaña de la donación voluntaria de sangre? Sí, muchas gracias, Gustavo Lara, por invitarnos a este programa tan importante, la Utopía, Riesgo Cero. Nosotros, la Cruz Roja Dominicana, ha relanzado el programa o la campaña Sálvame con tu pinta, dona sangre. Y eso lo hacemos en el marco de la semana o el mes de la donación voluntaria, de la donación de sangre, que el pasado 14 de junio fue el Día Mundial de la Donación de Sangre. Y nosotros, como Cruz Roja Dominicana, retomamos esa campaña de la importancia de la donación voluntaria de sangre y le llevamos Sálvame con tu pinta, dona sangre. ¿Qué importancia tiene esta campaña? Bueno, de que tiene que llevar un mensaje propositivo, un mensaje de concienciación al país, a la población, de la importancia de donar sangre, no solamente en el momento cuando usted lo necesite, cuando un familiar cercano o un amigo necesita de urgencia ese preciado líquido, ese servicio de sangre, pues ahí nosotros tenerla en reserva, lista para ser servida y no andar con el estrés que produce a los médicos, al centro de salud y a los familiares. Por eso nosotros, Cruz Roja Dominicana, ha relanzado esta gran campaña de Sálvame con tu pinta, dona sangre. Doctor Matos, ¿por qué es importante eso? ¿Cuál es el histórico del país? O sea, eso comenzó en alguna ocasión, la historia de tener banco de sangre. Aquí en el mundo sabemos que a comienzo del siglo pasado es que se inicia con la identificación de los tipos sanguíneos, las posibilidades de transfundir a las personas con seguridad. Pero en nuestro país, digamos esa experiencia, ¿cuándo se funda el banco de sangre, el primer banco de sangre del país? ¿Y cuál es la trayectoria desde su punto de vista de médico hematólogo? ¿Nos puede comentar un poco acerca de esa importancia que nos lleva al momento que hoy vivimos? Sí, muchas gracias, arquitecto Lara, por esta invitación y en este hermoso día, que estamos celebrando un año más de lo que es el Día del Donante Voluntario. La donación de sangre en nuestro país inicia precisamente con Cruz Roja Dominicana, en donde en 1949 se funda el primer banco en el país. Y desde entonces la Cruz Roja Dominicana viene ofertando este servicio de manera ininterrumpida. O sea que tenemos unos 73 años sirviéndole a la población de manera altruista y sin fines de lucro. ¿Cómo no encuentra actualmente este día que se celebra por este eminente médico, el doctor Karl Steiner, quien fue que identificó los grupos sanguíneos, el ABO y el RH, y que gracias a esto pudo ser posible la transfusión sanguínea? Pues ¿cómo no encuentra? Bueno, clamando por la concientización, como señaló el doctor, hacia los ciudadanos, hacia el dominicano, que nos hagamos donantes voluntarios de sangre, no por reposición, porque esa no es la que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud, sino la voluntaria de sangre, la donación voluntaria de sangre,
y que tengamos esta reserva estratégica que cuando se necesita una unidad de sangre para salvar 1, 2 o 3 vidas, porque una unidad de sangre puede salvar 3 vidas, pues la tengamos segura y en cantidad suficiente. No salir huyendo a buscar una unidad de sangre para poder salvar la vida de un familiar y que cuando nos encontremos en los centros donde se procesa la sangre, que no la hay porque no se dona solamente cuando se necesita, no. Debemos de tenerla cuando no la necesitamos, porque cuando la necesitemos, pues contar con ella de manera segura y en cantidad suficiente. Quizás es bueno acotar, doctor, para que el público que nos escuche entienda en su práctica. La sangre no es algo como un pan o una libra de arroz que tú puedes ir al supermercado a comprarlo cuando lo necesitas. La sangre hay disponible, porque hay toda la sangre que se necesita para transfundir un paciente en el país está disponible, porque el mejor almacén está lleno de sangre. O sea, tenemos más de 10 millones de personas a donde la sangre fluye y se mantiene, y de esos 10 millones de personas, que somos todos los que estamos viviendo aquí, solamente necesitamos que más o menos 500,000 o 600,000 de todos los que vivimos cada año tengamos la posibilidad de donar esa sangre. Ahora, si la donación la hacemos cuando alguien está necesitándola, tenemos problemas, porque la sangre hay que evaluar al que la va a donar, hay que localizar lo que esté en óptimas condiciones en ese momento, hay que hacer un proceso para extraer esa sangre y conservarla, hay que hacer una analítica de esa sangre para saber si la sangre que ese donante está supliendo está en condiciones de ser transfundida a otra persona. Luego hay que conservarla en condiciones óptimas en una nevera a una temperatura adecuada y después hay que recibirla y enviarla donde está el paciente que la necesita. Todo ese proceso es un proceso que toma días. Entonces, cuando se presenta la emergencia, esos días se convierten en horas, pero en horas se puede perder una vida. La única forma es que nosotros hagamos la misma reflexión que hicimos con el 911 y las ambulancias. Y la Cruz Roja fue parte importante en ese proceso. En lugar de tener las ambulancias y organizarlas o querer salir con ellas corriendo cuando hay un problema, en lugar de eso era tenerlas con tiempo, ubicadas en un lugar con el personal entrenado, con los recursos, con el combustible, con los medicamentos, de tal manera que cuando se hiciera la llamada, la ambulancia pudiera llegar a tiempo. Y ese servicio es gratuito a la población. Igual, si esas 1.200 unidades que se requieren cada día para transfundir a los pacientes, para suplir la demanda nacional, que debe ser de 400 y 1.000 y pico de unidades, si en lugar de hacer eso, tenemos a 1.500 personas donando todos los días, de manera altruista, voluntaria, esa sangre, cuando se requiera, ya va a estar colectada, tamizada y almacenada, lista para despachar. Para hablar de los detalles de cómo podemos lograr eso, que es importante el encuentro de nosotros hoy, nosotros vamos a aprovechar en el segmento que viene para conversar acerca de cómo podemos lograrlo. ¿Cómo recomienda la Cruz Roja Dominicana que se dé ese proceso de incremento de donantes voluntarios, de almacenaje, de procesamiento y luego de distribución a tiempo para apoyar al Sistema Nacional de Salud? Porque la Cruz Roja es parte del Sistema Nacional de Salud. Vamos a ir a una breve pausa y en breve vamos a regresar con los testimonios de 2 donantes voluntarios en la Cruz Roja Dominicana que nos deben arrojar luz a nosotros con su experiencia de cómo abordar ese tema. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos en este interesante conversatorio con los doctores César Matos, director del Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana, y con el doctor Miguel Sanz, presidente nacional de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Dominicana. En breve con ustedes.
Tenemos entendido que tú eres uno de los donantes estrellas de la Cruz Roja Dominicana. Y quisiéramos ver cómo tú compartes tu experiencia de donante voluntario con el país. Precisamente en esta semana que estamos celebrando el Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre. Buenas tardes. Yo fui donante por primera vez hace más de 5 años para una hermana mía. Ya después de ahí vi la importancia que es la donación. Entonces se le hace un llamado a la población que es importante donar porque con una donación podemos salvar vidas. Por eso hemos seguido donando y seguiremos donando mientras Dios nos permita. Domingo es uno de los héroes de la Cruz Roja Dominicana y de los héroes del país que salva vidas. Y queremos también decir que tenemos con nosotros a Jordan, que acaba precisamente de terminar la serie final de la NBA y él allá debería ser un héroe, pero aquí tenemos un Jordan, héroe de la Cruz Roja Dominicana. Jordan, ¿cómo te vinculaste con el proceso de donación voluntaria en la Cruz Roja Dominicana? Bueno, anteriormente cayó una sobrina de un hermano mío enferma y yo tuve que acceder a donarle porque no encontraba un donador y yo vi. Desde ese entonces yo he sido donante de la Cruz Roja. Conviértete tú también en un héroe que salva vidas al donar sangre en la Cruz Roja Dominicana. Muchísimas gracias a ustedes. El presidente de la Cruz Roja Dominicana tiene un presente para ustedes como donantes voluntarios para que cada día se recuerden al tomar el café de la importancia de donar sangre en la Cruz Roja Dominicana. Que él hace voluntario de venir a donar sangre para salvar vidas. Gracias. Queridos amigos, estamos viendo el tema de la donación voluntaria y vimos un ejemplo, como dos personas que se acercaron primero a la Cruz Roja Dominicana para salvar la vida de un familiar, pero al tomar conciencia de ese proceso decidieron convertirse en donantes voluntarios y desde hace 5 años van varias veces al año a donar. Doctor, ese fue un ejercicio que vimos mientras grabábamos algunas imágenes del proceso y que es un ejemplo de lo que ocurre con regularidad en Cruz Roja Dominicana. Una parte importante de los que van a donar son donantes voluntarios, pero aún la mayoría de los donantes son donantes de reposición. ¿Cómo podemos nosotros lograr que todos esos donantes que vayan de reposición, como fueron Domingo y Jordan, puedan hacer la misma reflexión que ellos hicieron y convertirse a partir de esa experiencia en parte de la red de donantes voluntarios de la Cruz Roja Dominicana? Sí, en el llamado que nosotros le hicimos al país, a la población, a principios de esta semana, de que acudan a donar sangre voluntariamente, hoy, durante esta semana se han ido presentando voluntarios, se han ido presentando personas motivados por esa campaña y en el transcurso de esta semana, como vimos ahí en el video, se presentaron 2 jóvenes que habían tenido una experiencia, pero que se convirtieron en donantes voluntarios. Y en el transcurso de esta semana, por ese llamado que hemos realizado, se presentaron a donar voluntariamente. Nosotros queremos hacer un ferviente llamado al pueblo dominicano, a todo el país, a que nos unamos todo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, las aseguradoras de riesgo, todas las instituciones, que nos unamos para entre todos hacer ese ferviente llamado a la población de la importancia de la donación voluntaria de sangre y que no solamente cuando se presente el caso que uno piense en la importancia de donar sangre, que sigamos ese ejemplo de esos jóvenes que se presentaron en el transcurso de esta semana a donar voluntariamente. Tenemos que ir creando esa cultura de la donación voluntaria de sangre. Y entre todas las instituciones tenemos ese compromiso y Cruz Roja Dominicana, como
una entidad que inició eso en el país, estamos enteramente decididos a apoyar a todas las instituciones a hacer esta gran campaña de Sálvame con tu pinta, dona sangre. Matos, esa es una jornada importante que hace la Cruz Roja Dominicana en el marco de su tradicional trabajo con los hemocentros y de apoyo al Sistema Nacional de Salud, contribuyendo con una parte importante. De acuerdo a los datos que se compartieron en la rueda de prensa y lo que he revisado con ustedes fuera de estudio, es evidente que la Cruz Roja Dominicana aporta algo más del 50% de la sangre que utiliza el Sistema Nacional de Salud. Tuve también en algún momento reuniones contigo que tiene la responsabilidad de dirigir el hemocentro del Ministerio de Defensa en el Hospital Ramón de Lara y en reuniones de coordinación con el equipo del Ministerio de Defensa de cómo poner en marcha ese tema. Ve que hay mucho empeño, hay voluntad política, hay voluntad institucional de que eso funcione. ¿Podrías tú darnos alguna orientación de cuál es la magnitud del trabajo que hay, la cantidad, la demanda que tiene el país, la posibilidad que tenemos de llegar a esa meta, de que haya sangre segura, correctamente tamizada, disponible para transfundir cuando se necesita, no importa dónde sea la demanda? Con tal manera de que el público entienda el rol que nos toca, que eso no es un tema de que lo quieran hacer ustedes los médicos, o la Cruz Roja, o los militares, o el gobierno central, o el Ministerio de Salud, o el Servicio Nacional de Salud, que es un tema que involucra a todos esos actores, pero sobre todo a la población nacional, que sería el receptor final de esas donaciones. Sí, sí. Mira, la experiencia fue muy hermosa en cuanto a la formación del Banco de Sangre de las Fuerzas Armadas, en donde se nos encomendó formar un banco de sangre para los militares. Y en los militares, tanto como la población civil, siempre existía el miedo en cada una de las personas de que si yo dono me puedo enfermar, que se me puede hacer daño. El ejemplo más hermoso lo vemos en estos dos jóvenes que estuvieron una situación con familiares y lo único que aparecieron en donante fueron ellos. Yo te puedo asegurar que en su mente también estaba el miedo de qué me va a pasar si dono sangre. Pero cuando ellos tuvieron la experiencia, que vieron que no duele, que no se le afecta a la salud, que no daña y que salvaron una vida, fue tan alta su satisfacción que se convirtieron en donantes voluntarios. ¿Y qué está pasando? ¿Qué necesitamos el país para que resolvamos desde ya este déficit que tenemos? Que lo que hicieron esos jóvenes, que se acerquen, que se vote el miedo a la donación, porque eso ni duele ni daña al que dona, salva vida. Que ese déficit actualmente de 440,000 unidades al año, como usted nos dio un dato hermoso, que por lo menos 1,200 personas al día donen sangre y vamos a tener sangre en cantidad suficiente y segura. La Cruz Roja Dominicana está en condiciones de procesar más de 1,500 unidades por día, por hora. O sea, tenemos la infraestructura, tenemos la logística para esto. Lo que nos falta es la motivación del ciudadano que done de manera voluntaria y que, como esos jóvenes que exhortaban a la población a donar de manera voluntaria, no por reposición, pues que se acerquen y van a ver la satisfacción que es sentir que estoy salvando vidas, que estoy siendo útil a mi pueblo, a mi sociedad, que si alguien necesita seguir viviendo por una unidad de sangre, yo ayudé a salvar esa vida con mi unidad de sangre, como es nuestra campaña, sálvame, sálvame con tu vida. Sálvame con tu pinta, dona sangre. Queridos amigos, en el marco de ese llamado vamos a hacer una pausa para unos compromisos comerciales y regresamos de nuevo para ver cómo podemos implementar algunas estrategias que nos pueden ayudar a alcanzar esa meta. No se vayan, queridos amigos, que pronto sabrás cómo con tu pinta podrás salvar una vida.
Queridos amigos, en los segmentos anteriores hemos visto la importancia del proceso de donación, del compromiso, de que hace falta el compromiso de la población para que esa sangre pueda estar preposicionada previamente, ya procesada para ser servida cuando se necesita. El trauma que se ve en el país y que ustedes mismos lo sienten en los hemocentros, en los hospitales, en el centro de salud, todos lo vemos como país. Cuando una persona tiene un accidente, entonces los familiares se desesperan en ese momento porque tienen que ayudar a que esa sangre esté disponible. O sea, el Estado tiene la obligación de garantizar sangre segura a la población. El Estado tiene las inversiones y cuenta tanto el Estado como los aliados estratégicos del Estado como la Cruz Roja Dominicana tienen la tecnología, tienen los equipos, tienen el conocimiento para hacerlo, pero algo falta. Que hemos concluido que es esa donación voluntaria previa, una acción propositiva. Y yo voy a invitar a ustedes mismos, voy a poner un ejercicio para que ustedes mismos nos puedan comentar cómo podemos llegar ahí. Y a mí se me ocurre, nosotros tenemos, por ejemplo, la Federación Nacional de Juntas de Vecinos. Tienes juntas de vecinos en los diferentes municipios. Tú tienes, digamos que tenemos 400 municipios y en cada municipio tenemos 20 juntas de vecinos. Son mucho más, vamos a poner un número 25 para que vea de 10.000, un número de 10.000. Si yo tengo 10.000 entidades municipales que cada una puede aportar 50 donaciones en el año, yo tengo 500.000 donaciones solamente de las juntas de vecinos. Es una decisión que tiene que tomarse con las alcaldías que promuevan eso, con el Ministerio de Salud, con las filiales de Cruz Roja. Tú como junta de vecinos puedes tener ese seguimiento para que la salud de esos jóvenes y familias de la junta de vecinos tenga la sangre segura. Tú tienes militares, entre militares y policías, tienes, amor, 60.000 miembros con diferentes destacamentos. Oye, ahí si hacemos el mismo ejercicio, que cada uno de esos departamentos o cuarteles o brigadas hagan esa donación de 50 en el año, vamos a tener también la posibilidad de tener miles de unidades. Tú tienes 10.000 centros escolares que están vinculados con las comunidades, donde tú tienes maestros, donde tú tienes... Si cada centro escolar hace una campaña para motivar esos 50 donantes voluntarios, también los centros escolares pueden ser un centro de acopio para tener esas 500.000 donaciones que necesitamos en el año. Pero tú tienes el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que puede hacerlo. Tú tienes la Junta Monetaria del país. Recuerdo que en un acuerdo que se firmó con el Banco Central, que está vigente, un acuerdo del Banco Central con la Cruz Roja Dominicana para garantizar la sangre de los miembros del Banco Central, le comentaba al gerente general del Banco Central, al jefe de comunicaciones y al gobernador del banco, que qué bien fuera que se invitara en la Junta Monetaria para que todo el empresariado nacional, cada empresa del país, que hay más de 10.000 empresas, pueda hacer el compromiso de donar 50 o 100 unidades cada año. Previamente, no el día que se necesita, no cuando hay una emergencia. Entonces, a mí me gustaría, hemos visto cómo con algunas instituciones ya tenemos más de 2 millones de donaciones y solamente necesitamos 440.000. Y tenemos fácil en papel, aquí hablando, ¿no? La posibilidad de tener esos 2 millones de donaciones. ¿Qué hace falta? En la experiencia de la Cruz Roja Dominicana, ¿qué puede ayudar, acorde a lo que está haciendo la Cruz Roja Dominicana, para lograr eso? Para que a nivel del territorio podamos tener las donaciones o a nivel de instituciones. Y luego me gustaría que el doctor Matos nos diga que desde el equipo técnico profesional, ¿cómo podemos fidelizar a esa persona que a lo mejor la convencemos ahora hablando nosotros aquí, pero de convencerla ahora
hay que fidelizarla para que sepan cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué es conveniente hacerlo. Probablemente algún tema de capacitación y de formación. Me gustaría oír de ustedes una conversación, no conmigo, sino con todo el pueblo que nos está oyendo en este momento, y que esta entrega pueda ser una, digamos que una lección, una clase maestra que pueda ser compartida en las escuelas, en las universidades, en los cuarteles, y que pueda servir de guía para conseguir ese objetivo. Sí. En nuestro hemocentro de la Cruz Roja tenemos la intención de ampliar en el territorio, o sea, llegar más cerca hacia la persona que lo necesiten. Por ejemplo, tenemos un centro de recolección y despacho en La Romana, en San Francisco de Macorís, en Santiago, y en los próximos días vamos a inaugurar un centro de recolección y despacho en la ciudad de Bonao, provincia de Monseñor Noel. Y quiero aprovechar y felicitar al Club Rotario de la comunidad de Bonao y otras autoridades que se han unido al esfuerzo que nosotros estamos haciendo de llevar nuestro hemocentro más cerca de la gente donde lo necesita. Y el Club Rotario es digno de reconocer cómo tomó la iniciativa junto con nosotros y otras autoridades, y ya en los próximos días tendremos un gran centro de recolección y despacho en la ciudad de Bonao. Y esta idea nosotros queremos seguirla extendiendo en todo el territorio, por ejemplo en la región sur del país que tanto lo necesita. O sea, esa es una de las ideas que nosotros en el hemocentro de nuestra Cruz Roja Nacional estamos llevando a cabo, de estar en todo el territorio nacional más cerca de la gente, donde haga necesidad y que esté ahí próximo a donde esté la persona que verdaderamente necesita. Entonces estamos llegando a una primera recomendación, es poder tener cerca de la población las unidades de atención y servicio, la colecta y distribución de ese hemocentro nacional. Yo debo decirle que hay una voluntad en San Cristóbal, cerca, en el local de la Cruz Roja de San Cristóbal, cerca del Hospital Juan Pablo Pina, pero incapacidad de suplir las necesidades de toda esa población que abarca más de 500,000 de personas en San Cristóbal y su entorno. Es un paso siguiente, vamos caminando. Yo quisiera que el doctor Matos ahora nos dijera cómo garantizamos la fidelización de ese esfuerzo que implica presencia en el territorio, para que las gentes que están en el territorio se fidelicen como donantes voluntarios de la Cruz Roja Dominicana, de sangre que no es para la Cruz Roja Dominicana, es para todo el país. Sí, sí, correcto. La Cruz Roja está haciendo un gran esfuerzo levantando estos nodos de colecta y distribución de sangre. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Bueno, tenemos el ejemplo del Club Rotario, que se motivó y vio la necesidad que había de que esa área tenga sangre en caso de emergencia. Que las demás instituciones se motiven. Nosotros tenemos la logística de cómo hacerlo. Primero, lo que vamos a hacer es, en combinación con estas instituciones, que no tengan el personal para nosotros llevarle charlas motivacionales para que se vea que donar sangre no enferma, no daña y es un acto grande de amor. Le llevamos esa charla, hacemos conciencia en la población y posteriormente le llevamos un operativo de donación. Y ahí se va a dar cuenta la población, la ciudadanía, que donar no enferma, no duele, no hace daño y que se puede seguir donando de manera reiterativa en más de una ocasión. Y así la población, la Cruz Roja haciendo su trabajo, levantando los nodos, poniéndole en el lugar cercano el centro de distribución de la sangre. Nosotros nos encargamos de motivar y concientizar a la población y captar la sangre. Pero esas instituciones que nos ayuden dándonos el personal para nosotros llevarle la charla y también hacer la colecta. Queridos amigos, dos grandes recomendaciones que vamos a puntualizarla y a reforzarla en el segmento siguiente. No se vayan, queridos amigos, porque estamos haciendo un aporte histórico a esa necesidad que tenemos en el país de contar con sangre
segura, servida de manera oportuna a toda la población en cualquier parte del país. Estamos con ustedes en breve en la Utopía Riego Cero. Queridos amigos, hemos tenido un interesante conversatorio en el día de hoy sobre la importancia de garantizar la sangre segura a la población, un derecho constitucional que así está establecido, el servicio a la salud de manera oportuna y gratuito. Hemos hablado de la capacidad que hay instalada en el país, de los esfuerzos que hace la Cruz Roja Dominicana con su hemocentro desde la fundación y cómo ha garantizado un servicio ininterrumpido por más de 70 años a toda la población. Hemos hablado del compromiso y el esfuerzo que hace el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud, el Hemocentro Nacional, de instalar capacidades en el país para que podamos tener la capacidad de procesar. Hemos hablado de la capacidad que tiene el país. O sea, el país tiene la sangre que se necesita. Sabemos más de 10 millones de personas que vivimos en el país, que tenemos sangre, y de esos 10 millones hay 2 o 3 millones que estamos hábiles para poder transfundir la sangre, para poder donar la sangre. Ahora, hemos también identificado algunas debilidades, por qué nos está dando, qué cosas están funcionando, dónde está funcionando el esfuerzo del preposicionamiento territorial de las unidades para poder colectar y distribuir la sangre, del apoyo, la coordinación con los centros de salud. Hemos hablado del proceso de fortalecimiento de capacidades, tanto el hemocentro, los diferentes médicos, el Servicio Nacional de Salud, los promotores de salud, los voluntarios de la Cruz Dominicana, tienen toda una serie de herramientas de sensibilización y promoción para poder garantizar a través del Sistema Nacional de Salud en las escuelas, en las universidades, en las juntas de vecinos, de la importancia de la donación y cómo y por qué debe hacerse. O sea, tenemos, digamos, encima de la mesa están todos los elementos que deben facilitar que eso se dé. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente se queja que tiene que pagar, que el dinero. Y yo veo, por ejemplo, que un usuario del seguro de Senasa tiene cubierto, porque hay acuerdos con la Cruz Roja Dominicana, un convenio de colaboración donde Senasa aporta el 80% del valor y el usuario solamente aporta 600 pesos. Pero tenemos un sistema de seguridad, nacional, el Sistema Nacional de Seguridad de Salud, que plantea, acorde con la institución, que tiene que estar la sangre disponible. Pero si lo aporta cuando la gente se le va a poner en la clínica, va a llegar tarde. Nosotros necesitamos que el Sistema Nacional de Salud entienda, la Tesorería Nacional de Salud entienda que hay que aportarle al usuario, a cada cliente que es un usuario de una ARS, de que el costo de procesamiento de esa sangre, que yo oí en una entrevista al doctor Sin, que es el director del Hemocentro Nacional, que al Hemocentro Nacional le cuesta casi 4,000 pesos procesar una sangre. Al Hemocentro Nacional del gobierno, que lo pagan sus empleados, que paga energía, que paga todo, le cuesta 3,800 pesos, casi 4,000.
La Cruz Roja Dominicana me comenta que es un poco más bajo porque hay mucho voluntario, hay una vocación, no genera lucro, menos de 3.000 y algo de pesos, como 3.200 pesos, el costo de procesamiento. Pero aún así, el sistema de salud, solamente la ARS Senasa, cubre a sus afiliados el 80%, en lugar del 100%, que debería ser el 100%. Pero las otras ARS no cubren. O sea, prefieren cubrirle a la clínica 8.000 o 10.000 pesos por transfundir una sangre y no colaboran para que las instituciones que tienen que garantizar que la sangre esté disponible, como es la Cruz Roja, pueda, sea humano, sea universal, sea la que fuera, pague el valor igual o como Senasa o el valor total. Esa es una tarea que me gustaría oírlo a ustedes. En algún momento, que yo era director de la Cruz Dominicana, fui a visitar a esas diferentes ARS y yo recuerdo que una ARS que me atendió la gerente, que era una joven simpática extranjera, muy elegante, en una oficina muy elegante, me dijo a mí que lamentablemente no había dinero para cubrir el valor de la sangre, porque no alcanzaba, que el dinero, todo lo que ellos cobraban ya estaba distribuido y no había dinero, no podían hacer un acuerdo con la Cruz Roja como lo hizo Senasa, y además porque la gente no lo reclamaba. O sea, hay algo que no está bien ahí. Y yo debo aprovechar de decir, ahí he tenido algunas reuniones con congresistas que me han invitado a ver el tema para ver cómo se regula mediante una ley en el país el tema de la gratuidad de la sangre. Y para que sea gratuito, tiene que ser como es el 911, que el Estado garantiza eso, garantizando una serie de facilidades y haciendo acuerdos con las instituciones como es la Cruz Roja Dominicana para garantizar eso. A mí me gustaría, ustedes que son los expertos, me digan cómo es que vamos a conseguir eso, que es el complemento. Porque si ustedes tienen 500.000 donaciones de sangre en la forma que lo vimos anteriormente, y tienen el apoyo de la logística para las bolsas de sangre, para la energía eléctrica, la continuidad de la cadena de frío, los equipos que se requieren, si tienen también los reactivos, que es lo que cuesta esos 3.000 y pico de pesos, podemos tener en la nevera 1.500 o 2.000 unidades de sangre todos los días para despacharla según la demanda, sea en el hemocentro de la Cruz Dominicana, o sea en el hemocentro nacional, o sea en los bancos de sangre que estén en el país. ¿Cómo hacemos eso, doctor Miguel Sanz? Bien. La Cruz Roja Dominicana quiere hacer un llamado, un gran alarma de que necesitamos trabajar primero dos cosas. Junto con una serie de instituciones de nuestro país, trabajar la concienciación de la donación voluntaria de sangre. Y lo otro es hacer un llamado al sistema de seguridad social del país, todas las ARS, todas las instituciones, a que asuman ese servicio de la sangre. Si tomamos conciencia de la donación voluntaria de sangre, tendremos la reserva. Pero si el sistema de seguridad social del país asume el costo directo del procesamiento de esa sangre, de seguro que tendremos sangre suficiente para la población y gratuita a la población. Y hay que quitar ese tabú que tiene la gente de que se hace negocio con la sangre. No, es que tiene un costo, tiene un costo directo y también un costo indirecto. Pero si las aseguradoras de riesgo de salud asumen esa parte, de seguro que le va a llegar a la población más necesitada, la población pobre, que muchos de ellos no tienen seguro. Ahí estaremos satisfechos de este gran servicio que brindan los hemocentros y nosotros como Cruz Roja Dominicana, y de tener el lema de salvar vida. Matos, Mire, hay una tarea ahí, yo sé que hay una gran responsabilidad, el llamado del doctor Sanz está claro. ¿Cómo podemos nosotros facilitar ese proceso? Porque
Ahí está claro, o sea, hay hay un deber constitucional de darle sangre segura y gratis oportuna. Oportuna, porque no es que yo la tenga gratis cuando la gente se está muriendo, es que la tengo que tener depositada para poderlo hacer. Todo un momento, mire. Usted se refirió a algo que yo me puse a reflexionar aquí. En este momento, cuando usted tuvo la experiencia de que habló con una gerente de alto nivel de una aseguradora y que esa persona le dijo que no había recursos porque quebraban si cubrían la sangre, además que la gente no exigía este derecho. Lamentablemente, yo lo que le diría a la población es que el seguro SENASA cubre la sangre 100% a los militares, 80% a los civiles en Cruz Roja. Y SENASA no ha quebrado, porque la gente tome conciencia y que vaya de manera masiva y se afilie al Seguro Nacional SENASA, al seguro de todos los dominicanos, que es del Estado, cuya función no es lucrarse, sino dar servicio. Que si el seguro SENASA es el que está funcionando y está cubriendo como se debe, que la gente se afilie para SENASA y ya ahí vamos a tener cubierta lo que es el costo del tamizaje, porque según la Ley General de Salud, la sangre no debe ser un efecto de lucro, está prohibido eso, pero sí se permite el cobro del procesamiento, del tamizaje. Eso sí lo señala la Ley General de Salud en su artículo 108. SENASA no tiene lucro con la sangre, Cruz Roja no se lucra con la sangre porque de hecho la estamos subsidiando. Una unidad de sangre a Cruz Roja le sale por más de 3,000 pesos y Cruz Roja subsidia eso. Sencillamente la persona lo que pagan una cuota de recuperación para nosotros tener los recursos para comprar los reactivos. Pero nada, vámonos para SENASA. Fíjese que el tema, que no debe ser voluntad de la población. O sea, se puede presionar, pero yo entiendo que también hay que legislar y obligar mediante la legislación el que la ARS tenga la obligación, no importa la que usted tenga, está obligada a cubrir el costo de esa sangre en el procesamiento. Y fíjense que no es un tema del otro mundo, porque lo paga cuando la clínica se lo transfunde. Pero eso es tarde, porque lo está haciendo después que hay el problema. Necesitamos que tengamos la sangre colectada y procesada de acuerdo a las estadísticas de necesidad del país, con tiempo, para que pueda ser despachada en la medida de las necesidades. Si se da eso, puede ser por la presión sobre las aseguradoras porque todo el mundo vaya. La persona, por más pobre que sea, tiene acceso al seguro subsidiado de SENASA, tiene su sangre garantizada. Podemos garantizar que sea un 100% cubierto y eso nos va a permitir a nosotros garantizar con ese derecho constitucional del país. Señores, esta es una primera entrega. Si tenemos que volver a hacer otra entrega para ver cómo avanzan los aprestos de garantizar la sangre segura, oportuna y gratuita a la población, la utopía está a sus órdenes. Y no me queda más que darle a todos ustedes, queridos amigos televidentes, gracias por la atención, y al doctor Miguel Sanz y al doctor César Matos, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haber estado con ustedes y reiteramos que los estudios de la Utopía Riesgo Cero están a su disposición. Recuérdense que este programa está disponible en YouTube. Desde hoy mismo pueden replicar, compartir y luego enriquecer. Vamos a ver cómo funciona eso. En breve tendremos en un par de meses una revisión de cómo avanza y sería glorioso que podamos tener ya progreso en esa dirección. Hasta la próxima, queridos amigos de la Utopía, cuando nos encontraremos por estos mismos canales a esta misma hora la semana que viene.